Saludos a todos, soy Antoni Casasempere y voy a ser su formador en este taller introductorio del programa MASCUDEA 2020. Como siempre, recordemos que el taller se va a grabar. Compartiremos la grabación, así como el guión de las diapositivas que voy a utilizar en la primera parte de esta hora de taller para contextualizar el tema que nos ocupa. En concreto es una introducción al programa MASCUDEA, cómo manejarnos con él, y también centrarnos en la gestión de datos, aspectos importantes de la gestión de datos que se tenían que tener en cuenta al principio del trabajo con el programa y cómo generar informes de resultados, informes, salidas de datos al finalizar nuestro análisis. Vamos a centrarnos en esos dos aspectos, amén de cualquier tema o aspecto que les preocupe y quieran que tratemos, que siempre vamos a dejar después de la hora de duración del taller unos minutos para las preguntas. Cualquier cosa se puede tratar en ese espacio. Bien, vamos a ubicarnos en el contexto de la herramienta de videoconferencia. Ahora yo mismo lo tengo configurado para visualizar a los participantes que participan con la cámara. Ningún problema en participar con la cámara. Mientras la comunicación lo permita, seguiremos con cámara porque es mucho más personal, mucho más próximo. Tienen en la parte superior derecha la opción de ver a los otros participantes. De momento vamos por 17, pero seguro que se inscribe alguno más. Tenemos la nube para abrir el chat y hacer las preguntas en cualquier momento. En el momento que me doy cuenta, pues paso enseguida a contestarlas. Y si tuviesen problemas para escucharme, pues utilicen la configuración de audio que encontrarán en el icono con forma de ruedecilla en la parte superior derecha. El objetivo de este taller, que aprenderán cuando finalicemos dentro de una hora, es una introducción al programa, conocer un poco mejor el programa MASCUDEA, hacer una introducción, pero también centrarnos en estos dos aspectos mencionados de la gestión de datos respecto al programa, cómo se almacena, dónde está la carpeta de datos externos, qué consejos podemos dar para un manejo mucho más fluido. Y también generar informes, hay algunos informes muy interesantes que genera solo el programa. Para cuando estemos en la fase final de la investigación puede ser interesante tener esos listados, esos archivos de Word, esas tablas de Excel que el programa de un modo automático genera. Yo he dividido los contenidos del taller en estas 7 propuestas que les comparto. Primero hablaremos de la gestión básica de datos con el programa, algunos consejos para optimizar su uso a partir de nuestra experiencia ya de bastante tiempo manejando el programa. Hablaremos de la herramienta de anonimato para anonimatizar los datos del proyecto en caso de que no se haya hecho con anterioridad a haberlos introducido con el programa. Trataremos el tema del archivo de datos y la normativa de la Unión Europea al respecto, que a partir de este año obliga a que todas las investigaciones realizadas con fondos públicos compartan no solo los resultados, sino también las bases de datos utilizadas. En este sentido, MASCUDEA ya está preparado para empaquetar todos nuestros datos y crear un archivo que podemos subir al servicio de nuestro centro de investigación, de nuestra universidad, para hacerlo público, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de esta herramienta que el programa ya dispone. Respecto a los informes y opciones de sacar resultados con el programa, tenemos una herramienta muy interesante que es el publicador inteligente, que va a crear un archivo de Word organizado por capítulos y con un índice y título de todo nuestro trabajo de investigación. Es una muy buena forma de compartir lo que hemos hecho con el programa.
Luego también tenemos la opción de exportar el libro de códigos y definiciones de los indicadores que hayamos utilizado. Esas definiciones de los códigos o indicadores vendrán recogidas en los memos de código que hayamos creado. Podemos ver también cómo importábamos un marco conceptual, un sistema de códigos deductivo a MassQDA y cómo exportamos el resultado final después de haberlo trabajado durante el análisis de datos. También hablaremos del formato RefiQDA. RefiQDA es un formato de intercambio entre diferentes programas de análisis cualitativo, por ejemplo, MassQDA, AtlasD, NVivo, QDA Miner. Hay diferentes programas que comparten este formato, pues, dentro de las particularidades de cada herramienta. No podremos ver en MassQDA aspectos particulares del programa AtlasD o NVivo que no estén en MassQDA. Hay unas listas de elementos comunes, códigos, memos, documentos, que sí que podremos ver. Por ejemplo, en AtlasD no podremos ver nuestras variables de MassQDA. MassQDA sí que permite la gestión de variables y AtlasD pues no lo permite. Finalizaremos el taller, mi intervención antes de las preguntas, con una herramienta muy interesante en la que exportaremos todos los componentes de un proyecto al programa Excel, a un archivo de Excel en el que en las diferentes pestañas iremos viendo sistema de documentos, sistema de códigos, segmentos codificados. Tendremos todo lo que hemos hecho en un archivo de Excel que también podemos compartir con personas que a lo mejor pues no conozcan el programa MassQDA o no lo tengan, y podremos hacerles partícipes del trabajo que hemos realizado. Bien, pues vamos al principio de todo, vamos a ir viendo estas opciones. Tenemos la gestión básica de datos, como comentábamos. Aquí nos vamos a mover mucho en las preferencias del programa que tenemos en la parte superior derecha. Esas preferencias del programa pues nos van a decir dónde vamos a guardar nuestros archivos externos. Por defecto veremos que el programa los lleva a la unidad C de nuestro ordenador, de nuestro computador. Entonces, en mi caso yo lo tengo en la unidad D, que es un disco duro aparte. Normalmente cuando entra un virus en un ordenador, lo primero que hace daño es en la unidad C, que es donde está el sistema operativo. Entonces yo, para preservar mis datos, mi trabajo, pues lo dirijo esta carpeta a la unidad D. Luego también tenemos establecer el tamaño máximo de los datos. MassQDA podemos llevar vídeos, imágenes, documentos PDF de gran tamaño sin ningún problema. Lo que ocurre es que para no sobrecargar el proyecto del programa, podemos poner un límite en los que los archivos estarán incrustados dentro del proyecto. Normalmente, a medida que introducimos datos, MassQDA los hace suyos y el tamaño del archivo del proyecto va a aumentar. Si no queremos que aumente ese archivo en desmesura, pues podemos bajar esta opción. Yo la tengo bajada a 1 megabyte. Ustedes, si no lo han tocado, pues deben de tener 5 megabytes, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Esa sería su opción. A partir de 5 megabytes, el programa ya les preguntará de guardarlo en esta carpeta externa que tiene el programa predeterminado, ¿de acuerdo? Empaquetar y desempaquetar datos externos es precisamente para cuando tenemos estos datos que ocupan un volumen grande y están separados de lo que es el proyecto, pues tenemos una opción en el menú inicio para empaquetar y desempaquetar estos archivos y poderlos compartir, sobre todo con otros investigadores. Estamos trabajando en equipo, con nuestro director de tesis, etc. Tenemos otra opción de almacenar datos en la carpeta de archivos externos. Tenemos un listado de los archivos que hay externos en cada proyecto. Y tenemos la opción de, si hay alguno incrustado en el proyecto, sacarlo a la carpeta de datos externos. Siempre es mucho mejor
que los datos con un volumen determinado estén fuera de lo que es el proyecto. Así el proyecto funciona mucho más ágil, mucho más fluido, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos en el menú inicio, en la práctica, y lo iremos recordando. Dando anonimato al proyecto sería el otro tema que estamos presentando. Si tenemos un proyecto en el que nos hemos dado cuenta de que algunos nombres de ciudades, o de una ciudad o de alguna persona no lo hemos anonimatizado, la opción adecuada sería hacerlo en el programa MassQDA antes de empezar a sacar los outputs o los análisis o los resultados que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces el programa lo que le diremos será codificar automáticamente el nombre que nos interesa con un código y luego el programa lo que hace es reemplazar este código con la clave de tantas X por letras la palabra, ¿de acuerdo? Lo reemplaza y nosotros ya sabemos que ese código pues, ha sido anonimatizado dentro de la base de datos. Es un procedimiento bastante rápido y nos permite pues, buscar la palabra que nos interesa, codificarla automáticamente a partir de la búsqueda y cambiarlo a estas X y así ya no tenemos problema con nuestros datos. También veremos esta práctica en el taller. Archivar datos sin normativa de la Unión Europea, pues vamos a favorecer el intercambio de datos, de material de investigación. Tenemos también en el menú inicio esta opción de archivar datos. Entonces podemos elegir en un cuadro de diálogo como el que están viendo en pantalla cuáles son los datos que vamos a compartir. Tenemos esa opción. Y lo va a empaquetar todo, lo va a comprimir en un archivo zip si queremos y tenemos el archivo preparado para subirlo al repositorio o al sistema que nuestra universidad haya previsto para compartir esta información, ¿de acuerdo? Ese sería el objeto. Tengo aquí la referencia del Diario Oficial de la Unión Europea, donde este es un tema que ya veníamos hablando desde hace muchísimos años. En el Reino Unido, que muchas cuestiones metodológicas nos llevan pues un poco de ventaja, pues ya tenían su base de datos nacional en la que estaban todos estos datos cualitativos registrados. Podías hacer búsquedas, recuperar información, hacer análisis con el material, con transcripciones de entrevistas, con el material que ya tienen, ¿de acuerdo? Ya llevábamos, si a alguien le interesa este aspecto, puede pues consultar el archivo de datos del Reino Unido, archivo de datos del Reino Unido. Si lo pone en inglés, mejor. Entonces, podrá consultar en qué consiste esa base de datos que ya está funcionando hace décadas en Inglaterra. Bien, esta es la parte ya de informes y salida de resultados. Tenemos la herramienta del publicador inteligente. Hemos cambiado de menú. Nos hemos ido al menú informes y en el menú informes tenemos este comando que mediante un asistente configuramos lo que queremos que aparezca en ese informe y nos va a generar un archivo de Word con todos los códigos y los segmentos que les corresponden asignados, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Va generando un Word y la verdad es que queda muy bien a la hora de compartirlo. Esa sería la idea. Tenemos aquí diferentes formas de configurarlo. Yo he introducido la ruta en mi ordenador, ¿no? La tienen aquí, esta es la ruta, si quieren configurarlo. Hay un archivo spformats.ini. Si entran en este archivo pueden configurar pues, la fuente, el tamaño, el espaciado, toda la información que luego ese archivo se configura. Sería entrar en la configuración dependiendo si utilizan Windows 7, Windows 10, Mac. Ahí ya va a cambiar un poco, pues, pero existir existe. Le dicen al buscador de su ordenador que localice este archivo y lo van a encontrar ubicado, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar con Mac, lógicamente,
cómo publica en Word. Si no tienen Office para Mac, pues pueden ver que el Mac no genera el archivo. ¿De acuerdo? Ese puede ser un problema porque para determinados procesos trabajamos con Excel o con Word porque en teoría son más comunes. Y claro, es la discrepancia. Si nosotros tenemos también un vídeo que es con un formato de Windows, pues es probable que Mac no lo reconozca y no tengamos que convertirlo, ¿de acuerdo? Estas son las pequeñas diferencias. A pesar de que MaxQDA es totalmente compatible con Windows y con Mac, mismo aspecto, el proyecto es el mismo, el archivo del proyecto. Claro, tenemos esos detalles que si no tenemos Office en Mac, pues no nos va a funcionar. Mac no puede tener el Office integrado de por sí. Ya, de hecho, intentan separar las cosas, pues eso nos puede dar el caso de que ustedes están en un Mac trabajando y dicen, a mí no me funciona, pero es que es por eso. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos la posibilidad también en el menú Informes de obtener un libro de códigos. Configuramos las opciones que queremos que se incluyan y lo que va a hacer es generarnos, pues como pueden ver aquí, una estructura con los memos, los comentarios que tenemos, ¿de acuerdo? Las descripciones de los códigos, cómo se han utilizado, ejemplo de buen uso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la idea de poder imprimir un libro de códigos, por ejemplo, para un anexo de una entrega de una memoria de una investigación. Sería interesante incluir el informe del publicador inteligente, el libro de códigos o la opción que les voy a dar ahora finalmente del archivo de Excel con todos los componentes del programa. Bien, este es el formato de intercambio que les comentaba, ¿de acuerdo? Tienen las opciones en estos programas que tenemos aquí, MaxQDA, LastIF, 4, En Vivo, QDA Miner. Hubo una serie de reuniones, creo que fue en Holanda, y asistió un representante de cada empresa, porque la comunidad de usuarios pues estaba interesada en que hubiera un formato de intercambio. Entonces, por parte de MaxQDA, ese formato ya existe, utiliza el lenguaje XML y todos los programas permiten pues una serie de elementos como documentos, códigos, enlaces internos, memos, segmentos, comentarios a segmentos. Toda esta información la van a admitir, pero lo que no admitirán en el caso de MaxQDA será pues, los conjuntos de documentos que tenemos para organizar los documentos con forma de tabla, ya que hay programas que no utilizan este formato, resúmenes y paráfrasis son herramientas analíticas propias de MaxQDA, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que son propios de MaxQDA y no se podrán exportar a ningún otro programa. Ante esa carencia de poderse exportar, pues siempre podremos generar en el menú Informes, el último comando que tienen, este archivo de Excel en el que tienen toda esta información general del proyecto, que es como un índice, sistema de documentos, códigos, memos, resúmenes, vínculos, toda la información de relevancia que tiene el proyecto. Es un archivo muy interesante, fácilmente comprensible por las personas que no tengan el programa y puedan evaluar el trabajo que van a hacer. Bien, la semana que viene tenemos todas las semanas ya hasta Navidades. Tengo ya la programación de talleres de webinars gratuitos. Pueden consultarla bien en la página de MaxQDA, en nuestra propia página. Ya hemos programado todas las semanas, todos los miércoles, a las 4 de la tarde en horario de España y de Berlín también, y primera hora de la mañana para América, ¿de acuerdo? Tienen una semana un taller introductorio como este en el que nos encontramos, que dura una hora, y la semana siguiente un taller avanzado que ya dura 90 minutos más las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos alternando diferentes temas para que no se repitan y sea lo más ameno posible. Bien, vamos a pasar a las prácticas con el programa. Tenemos aquí
un proyecto ya con datos, ¿de acuerdo? Podemos empezar desde cero con un proyecto vacío, como queramos. Y este es el aspecto del programa MassQDA, no en las 4 ventanas clásicas de sistema de documentos, sistema de códigos, visor de documentos, que es donde se ven, y la ventana de segmentos recuperados. Cuando tenemos activado un documento o documentos y activamos un código o códigos, los segmentos que cumplen la condición de pertenecer a esos documentos y estar codificados con ese código, nos van a aparecer listados en esta ventana de segmentos recuperados. ¿De acuerdo? Pues bien, estas son las opciones que les comentaba, que las tenemos aquí al final. Les comentaba al principio de la intervención y tenemos aquí en concreto en preferencias. Esto es importante al principio de un proyecto, nada más empezar, configurarlo como lo queremos y cómo queremos manejarnos, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el modo claro o oscuro, que es una novedad reciente, se vuelve todo negro y es súper interesante trabajar en eso. Súper interesante, no sé, habrá gente que le ponga nerviosa tenerlo todo tan... En los otros talleres lo he hecho con el modo oscuro y este ya me he pasado al modo claro. Bien, lo que estamos en el objeto del taller, aquí pueden cambiar la ruta donde guardan esta carpeta. Normalmente la encontrarán en mis documentos, pero por el motivo que les he explicado en la primera parte, yo prefiero tenerlo en un disco aparte, que es D, donde están los datos, donde almaceno mi trabajo. Y yo esa carpeta de MassQDA también prefiero llevármela allí. Es un disco duro rápido, grande y perfectamente ahí se puede almacenar toda la información. Y no la tengo en C, que hoy en día son discos duros más pequeños, de estado sólido y más vulnerables a los ataques de los virus, ¿de acuerdo? Tenemos también las opciones que comentábamos, no insertar en el proyecto si el archivo, el documento o imagen es mayor que 1 mega. Ustedes probablemente tengan 5, como les comentaba, eso ya depende de cada uno. Yo no les digo que lo bajen a 1, pero bueno, yo les digo cómo trabajo yo y yo lo tengo en 1, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Tengo una carpeta de respaldo para los archivos de copia de seguridad, pero como yo hago frecuentemente copias de los proyectos, pues estos días lo tengo muy bien, que lo haga muy a la larga, ¿de acuerdo? Esa sería mi configuración. Esa sería la primera opción para almacenar externamente los archivos, ¿no? Y luego tenemos aquí la opción archivos externos, ¿de acuerdo? Esto es lo que les comentaba, que sería interesante conocer. Este proyecto está vacío, pero aquí tengo preparado un proyecto ya con datos. Tenemos la lista de archivos externos, aquí tengo uno, ¿de acuerdo? Están todos dentro del proyecto, ahora podemos verlos si pulsamos aquí. Estos son los archivos que están dentro del proyecto y el tamaño que ocupan. Como pueden ver, ninguno supera el mega, 1 mega, entonces están todos dentro, ¿de acuerdo? Si yo los tengo marcados, en lugar de estar dentro del proyecto, ahora voy a hacer, como pueden leer aquí, que pasen a la carpeta datos externos. ¿De acuerdo? Le diré OK y automáticamente pues 4 documentos se han guardado como archivos externos. Ha reducido el tamaño de su proyecto de 2,9 megabytes a 2,3 megabytes. Esa sería la idea, que el proyecto no tenga un tamaño excesivo y no trabajemos como ya una vez he hecho pues, con proyectos de medio giga o cosas así que puede hacer más lento el material. Si ven que va lento su proyecto, pues aparte de controlar la memoria RAM que utilizan, pues pueden probar a sacar archivos del proyecto. Una cosa que también les puede funcionar, tenemos aquí, tenemos aquí la opción. Esta no es muy buen ejemplo porque son todo imágenes. Voy a probar con otro documento de PDF para que vean una forma de optimizar
el manejo con el programa. Tengo aquí un documento bibliográfico, un artículo, y lo que estoy haciendo es importarlo a mi sistema de documentos, como pueden ver. Lo estoy arrastrando desde otra carpeta hasta el programa. Bien, si van a manejar con PDFs, como las revisiones bibliográficas que veíamos estas semanas atrás, una opción que pueden tener en cuenta es esta. Le dan botón derecho al archivo PDF, insertar el texto del PDF como un nuevo documento. Entonces, al convertirlo a nuevo documento, el formato más bonito podemos perderlo, pero lo que es la información la vamos a conservar. ¿De acuerdo? Aquí tienen un ejemplo. Evidentemente, esto es de estilo más bonito, ¿de acuerdo? Pero también la codificación informática más compleja, ¿de acuerdo? Este es texto RTF, está bastante bien formateado y cuando tengan gran cantidad de datos le va a costar mucho menos al programa, será todo más fluido. Eso es un consejo si ven que si experimentan problemas, si tienen cientos de archivos PDF de su revisión bibliográfica y ven que va un poco lento, pueden probar esta opción para aligerar la carga del programa, el manejo que tiene, ¿de acuerdo? Esta sería la opción. Pues bien, a la hora de dar anonimato a los datos del proyecto, ¿de acuerdo? Tendríamos que buscar un proyecto en el que hubiera algún nombre propio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos M. De acuerdo, esto sí que sería un nombre propio. Yo no sé si en algún otro sitio estará M. o lo cambiamos. Vamos a buscar donde aparece M. en todos estos cuestionarios y a sustituirlo, ¿de acuerdo? Lo digo para que vean el proceso de primero buscar y luego codificar automáticamente. O lo voy a editar. Lo voy a editar yo y será más. María. ¿De acuerdo? Y he entrado al modo de edición y ahora salgo del modo de edición. Ha quedado el cambio realizado. ¿Perdón? Tenemos aquí, vamos a introducir María otra vez para que lo vean. Bien, la idea sería, si ustedes tienen nombres de ciudades, material que no quieren que aparezca, pues primero he activado el grupo de documentos donde estoy trabajando, desactivado, activado, en rojo, se pone en rojo, están activados, y me iría al menú análisis, búsqueda de textos, léxica, y le diría busca María, ¿de acuerdo? Buscas María, palabra completa, respeta minúsculas y mayúsculas, ¿de acuerdo? Solo palabra completa, para que busque exactamente María y con la M mayúsculas. Solo en los documentos activados, que es el grupo de cuestionarios que tengo. Entonces le diría búsqueda. Entonces pueden ver que me he encontrado las dos que tenía, las dos que he modificado yo primero, ¿no? Y lo que vamos a decirles es que lo codifique, por ejemplo, con María. Esta sería la idea. Con un código que sepamos que es el nombre. Le digo OK. Codifica solo los caracteres de la palabra, ¿de acuerdo? Solo búsqueda de caracteres de la palabra María. Y 2 segmentos codificados. Ahora ya lo tenemos. Podemos ver cómo se ha introducido en el sistema de códigos del proyecto un código que se llama María y que tiene dos segmentos codificados. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues a la hora de dar anonimato, guardar y anonimatizar proyecto, se va a guardar una copia del proyecto
con el anonimado. Todos los segmentos con código seleccionado serán reemplazados con XXX. Entonces arrastramos el código María hasta aquí y le daríamos, nos guarda el proyecto. Está revisando todo el material en busca de los segmentos codificados de ese código, está comprobándolo todo y nos guardará el proyecto habiendo hecho el trabajo. Y acá sí lo tenemos. Vamos a abrir la copia guardada y trabajando con ella. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden ver que ha sustituido la palabra María con estas XX. Sería simplemente eso. Al trabajar con la activación de documentos y, repito, las búsquedas de textos, buscamos la palabra. Si estamos trabajando, por ejemplo, desde Perú y queremos la palabra Lima, pues introducimos la palabra Lima con la L mayúscula. Le pedimos al programa que distinga mayúsculas y minúsculas, entonces buscaría y cambiaría esa palabra por las X mediante este proceso que hemos visto aquí en inicio, guardar y anonimatizar proyecto. Esa sería la propuesta. En este sentido, siguiendo el guión, el planteamiento que teníamos del taller, ahora, una vez que tenemos el proyecto realizado, pues procedería subirlo al repositorio o empaquetarlo para cumplir la directriz de la Unión Europea. Entonces le diríamos a este comando, archivar datos, y tenemos pues todas estas opciones, dependiendo, yo no tengo memos aquí, no tengo datos multimedia en este proyecto, entonces me aparece desmarcado y le digo que me lo comprima en un único archivo zip, todo el material, ¿de acuerdo? Entonces le damos a OK y me lo va a traer a mi carpeta de almacén. Entonces el programa lo que está es empaquetando el sistema de código, los documentos, todo el material que yo le he pedido para poderlo compartir, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Si entramos en mi carpeta de almacén, podemos ver que aquí ya hay un archivo, ¿de acuerdo? Con todo el material. Esa sería la idea de haberlo hecho. Si no lo queremos comprimido con un zip, pues pueden pedirle que lo haga igualmente y él montará una estructura de carpetas dentro del archivo. Pero si no lo queremos en un zip, va a montar la estructura, ¿de acuerdo? Le decimos OK. Vamos a hacerlo en esta carpeta. Vamos a hacerlo aquí dentro. Bueno, aquí se me está grabando el vídeo de la grabación. Vamos a hacerlo en local. Y aquí tenemos todo el sistema de códigos, ¿de acuerdo? Lo podemos abrir, es el sistema de códigos con las descripciones del proyecto. Los datos estadísticos, tanto en un archivo de SPSS como de Excel. Tenemos todas las variables, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la lista de variables, como aparece en las QDA. Y aquí tenemos el editor de variables con todos los valores. Pueden ver las diferentes variables con los valores de las escalas de Likert que los participantes seleccionan. Y bueno, por supuesto el archivo de SPSS y luego los documentos, pues tenemos todos los documentos que viene el proyecto, se han guardado. Si no lo queremos en un archivo comprimido que queremos verlo y ya lo subimos, dependiendo de la universidad o centro de investigación, habrán implementado o habilitado un sistema para hacerlo. Por tanto, tienen las dos opciones. Eso ya el sistema de cada universidad lo tiene que consultar con
con la oficina de investigación, vicerrectora de investigación, o al saber en cada universidad cómo funciona. Pero bueno, tienen aquí esta carpeta que se creó con toda la información del proyecto lista para compartirse. Ese sería el trabajo que estábamos comentando desde inicio, archivar. ¿De acuerdo? Sería esta opción para comprimir todo. Bien, la siguiente opción, ahora vamos a pasar hacia la salida de datos, nos vamos a mover hacia el menú informes, ¿de acuerdo? Este menú es muy interesante a la hora de obtener outputs, listados, tablas del material. En general, con MassQDA se pueden obtener listados muy fácilmente desde cualquier sitio. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar a estos listados específicos, estos archivos de salida de datos. Si yo activo los cuestionarios de este proyecto, son activados y me voy a métodos mixtos y le digo pues una tabla cruzada en la que vamos a cruzar los temas cualitativos con los valores de la variable que le digamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a activamos también las funciones del tutor. Vamos a dividir las funciones del tutor, lo que se codificó entre las respuestas de hombres y mujeres. Solo para los códigos activados, solo para los documentos activados. Este es un ejemplo de cuadro, de diálogo, de MassQDA. En este caso estamos en el menú métodos mixtos. De todos los codificaciones que hemos realizado sobre las funciones del tutor en las preguntas abiertas de estos cuestionarios, que pueden ver aquí, lo tienen aquí. Las que están en azul son sobre las funciones del tutor. Pues bien, el programa me dice, la tabla cruzada, que quienes valoraron las funciones más están marcados en color verde, dependiendo de la intensidad, va reduciéndose. Podemos ver las respuestas de los hombres al respecto de las funciones y de las mujeres. Pues bien, en cualquier proceso, cuadro de diálogo de MassQDA, tienen, yo le digo la regla de las dos esquinas. Derecha cuantitativo, izquierda cualitativo. A la derecha exportaremos formato numérico, esta tabla, y a la izquierda formato cualitativo con los segmentos. Vamos a ver la parte cualitativa, podemos ver los segmentos en cuestión, ¿de acuerdo? Y aquí, por supuesto, se puede exportar esta información sin mayor problema. Izquierda cualitativo, derecha cuantitativo. Automáticamente me exporta solo los valores numéricos de los segmentos codificados al respecto de cada una de las funciones del tutor. Es muy sencillo exportar información desde cualquier lado. Normalmente, recuerden, parte derecha cuantitativo, bueno, hay otras opciones aquí, pueden elegir el formato, todas estas opciones de exportación, pero bueno, principalmente eso ayuda, izquierda cualitativo, derecha cuantitativo. Pues bien, adicional a esto podemos encontrarnos esas opciones que les mencionaba en la presentación. Tenemos publicador inteligente, ¿de acuerdo? ¿Qué códigos queremos que aparezcan? Las soluciones, las habilidades del tutor, las funciones, solo para los documentos activados, que son los cuestionarios, ¿de acuerdo? Problemas en el curso, vamos a añadirlo también, y le decimos OK, ponemos un título, pues subtítulo. Y bueno, una imagen, un logo, un encabezamiento para las páginas, una nota al pie, lo que queramos. Esto ya es por personalizarlo. Un poco lo pude configurar, ¿de acuerdo? Segmentos codificados se ordenarán por el sistema de documentos. Podemos ordenarlos por el peso, ascendente, descendente. ¿Qué es el peso? ¿Saben lo que es el peso en el sistema de MassQDA? Lo hemos visto ya en un par de cuadros de diálogo y nadie ha preguntado nada. Suponemos que todos saben lo que es.
Pero bueno, por si alguien no sabe qué es el peso, vamos a comentarlo. Además de todos los sistemas que hay de análisis en MassQDA, tenemos la opción a cada segmento de asignarle un peso. Por defecto, todos los segmentos llevan el peso 0, ningún peso. Pero al segmento que más nos interese le podemos añadir un valor numérico, que iría de 0 a 100. ¿Qué hace esto? Indicarle al programa segmentos que tienen mayor peso, porque nos interesan más. Entonces, a la hora de recuperar información, podemos ordenarla por peso. Si hemos visto evidencias más potentes e interesantes y les hemos puesto un 90, un 100 o un 80, el programa nos las ordenará por ese peso que le hemos ido asignando nosotros arbitrariamente. Es una unidad de medida adicional que no hace falta utilizarla, que podemos prescindir de ella si no nos interesa, pero que el programa adicionalmente la incluye en su sistema, ¿de acuerdo? Eso sería el peso. Desde esa posibilidad, fíjense que yo ahora mismo todos los segmentos que cree, tenemos aquí, pueden ver que el peso está a 0, la parte inferior del programa. Eso se puede cambiar y podemos que ponga un 10 para todos los segmentos o un 2 para los más interesantes, un 1 para los no tan interesantes y un 0 para los que no son relevantes. Bueno, podemos organizarnos como nosotros queramos. Bien, una vez dicho eso, pasamos adelante. Se me solicitará en Word que confirme actualizar los campos. Perfecto, ok. Entonces me va a crear el archivo de Word. Tarda un poco dependiendo de la cantidad de información, está montándolo. Vale. Tengo aquí algunas preguntas. Yailin me pregunta, ¿podría poner un ejemplo y el peso se va a alinear con la categorización? Pregunta María. Vamos a ver el informe. El peso es un sistema arbitrario que ustedes construyen. Se alinea con la categorización si ustedes quieren que lo haga. Normalmente el uso estandarizado sería para evidenciar, cuando estamos codificando cualitativamente, hay evidencias en el discurso de los participantes que son más vívidas, más potentes. Entonces sí que es interesante destacar estas evidencias más potentes en detrimento de otras que sí que son evidencias, pero que no van a resultar luego en una narrativa académica tan interesantes de leer por el lector. A la hora de alinearlo con la categorización, es una posibilidad. Yo también he utilizado el tema de los pesos y les doy la idea, se la comparto, para trabajar lo que se llamaría la saturación teórica de la codificación. Si vamos añadiendo nuevas entrevistas en un análisis y llegamos a un punto de que los códigos nuevos yo les ponía un 1 porque el 1 era de que se han usado la primera vez y si el código lo reutilizaba y era antiguo ya le ponía un 2, yo pude ver en cierta forma cómo mi sistema de codificación se había acercado al punto de saturación teórica porque no segmentos con un peso de 1 ya no estaba añadiendo más, sino que lo que hacía era reutilizar los códigos que ya tenía. Es un sistema un poco primitivo, pero bueno, la buena noticia es que MassQDA está trabajando para un sistema más gráfico y efectivo para medir la saturación teórica de un análisis dado. Pero bueno, son ejemplos que podemos utilizar. Podríamos poner más peso a una de las categorías relevantes de la investigación. El peso no sería tanto para la categoría, sino para los segmentos de la categoría. Quien almacena el peso serían los segmentos. Vamos a verlo. Tenemos aquí, ¿de acuerdo? Los segmentos, los fragmentos.
¿no? Podemos ir viéndolos. Y la idea sería, aquí tenemos el comentario, código, área, porcentaje. Y aquí tenemos el peso. Lo que va asignado el peso es a cada segmento, no necesariamente al sistema de códigos, ¿de acuerdo? El sistema de códigos nosotros ya lo gestionaremos para que una categoría sea más relevante en vista de la emergencia de los datos, ¿de acuerdo? Esa sería la interpretación. El peso lo pueden tener aquí, pueden ver que se ha asignado. Nosotros aquí le podemos cambiar el peso, queramos, a cada segmento. Entonces hemos hecho que este segmento fuera más importante que el resto, porque lo he decidido yo. Entonces simplemente sería esa la explicación. Tenemos aquí el informe que hemos generado con el publicador inteligente, ¿de acuerdo? Podemos ver que es un archivo con el título que le hemos puesto, nos ha generado una tabla de contenidos, podemos movernos a cualquier parte que queramos del informe, podemos ver que están organizados los códigos y los subcódigos de cada uno de los temas que hemos elegido, ¿de acuerdo? Tenemos la lista de documentos que hemos utilizado, los cuestionarios, y aquí ya pasamos a los temas, ¿de acuerdo? Simplemente sería el listado por el orden de todos los temas, todas las codificaciones que se han realizado. En este caso tendríamos 13. Apasionar, tendríamos 5, fiabilidad, tenemos todo un informe de todos los códigos y las codificaciones que tenemos. Teníamos el tema una alta empatía, pues tenemos estos dos. Liderazgo tenemos 11, 12. Son 12 evidencias de liderazgo, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Adecuadamente ubicadas en la base de datos, ¿de acuerdo? Esta es la referencia y con el peso que tienen, ¿de acuerdo? Por eso el programa nos comentaba si nos podía organizar estas evidencias por peso. Si nosotros al codificar nos damos cuenta de que hay unas evidencias más potentes, o simplemente como yo he hecho ahora, si estamos en dinamizar, yo tengo estas codificaciones de dinamizar, ¿de acuerdo? Yo aquí a cada una la puedo leer y si veo que esta es muy buena, pues tranquilamente la cambio y las puedo organizar por la relevancia que yo subjetivamente creo que van a tener en mi informe de resultados, ¿de acuerdo? Y en la herramienta del publicador inteligente de cada uno de los códigos nos las ordenará en frecuencia descendente, si así lo elegimos, por el peso que nosotros hemos asignado. Por tanto, el lector tendrá el primer segmento que lea será el que tenga un máximo peso, le llamará más la atención, el segundo segmento que lea será el siguiente y iremos de esa forma también atrayendo al lector con las evidencias más potentes y que luego también se pueden trasladar a un informe de resultados para evidenciar la idea que estamos narrando. Tenemos que seleccionar evidencias, pues seleccionaríamos las que están en primer lugar en este informe que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Pues bien, el paso siguiente era mostrarles el libro de códigos. Libro de códigos, aquí tenemos nuestro sistema de códigos y aquí pueden ver que hay definiciones, ¿de acuerdo? En estos códigos hay algunos códigos que tienen definiciones. Pues bien, esto será lo que se lleve a este listado de libro de códigos. Vamos a darle solo códigos con memos de código, podemos incluirlos todos. Solo códigos de alto nivel, como estos, los temas y no los subtemas. Solo los códigos activados, vamos a decirle esta opción, incluir subcódigos, ¿de acuerdo? Toda esta información aparecerá en el listado que se va a generar y ya podemos darle todas las otras opciones me parecen bien, le digo OK y me guarda un archivo de Word que es el libro de códigos que podemos trasladar perfectamente a un anexo de una investigación. Entonces tenemos automáticamente en nuestro libro de códigos
y solo hemos elegido las funciones del tutor para que aparezcan, ¿de acuerdo? Con su frecuencia de codificación, y tenemos aquí organizados pues las descripciones de cada uno de los indicadores que teníamos en forma de menús, ¿de acuerdo? Si hubiéramos incluido todos los códigos del proyecto, ¿de acuerdo? Pues al darle el libro de códigos aparecerían todos, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazarlo y aparecerán todos los que tengan una descripción. Esa sería. Ahora el documento es mucho más extenso. Podemos ver que nos ha puesto las descripciones de todos los indicadores que tenemos en el proyecto. Yo le he pedido que no ponga todos los códigos aunque no tengan descripciones, sino que elija las descripciones, los que tienen solo descripciones. Pero a este informe también le podríamos añadir todos los códigos aunque no tengan la descripción. Vamos a probarlo si quieren. En un momento vemos solo códigos con memos de código, lo quito, entonces ahora me los va a incluir todos. Vamos a sobreescribirlo por tercera vez. Y aquí tenemos el libro de códigos. Aquí pueden ver que hay códigos que no tienen descripción, no la he incluido, pero sí que me ha incluido el nombre del código. Tienen aquí hay otros que no tienen. Simplemente es personalizar la herramienta dependiendo de lo que les vaya a interesar. Esa sería la idea de la opción del libro de códigos. Luego tenemos, vamos a cerrar también el publicador inteligente, no guardemos nada. Y luego tenemos a la hora, por ejemplo, de exportar, en las opciones de exportación, tenemos diferentes opciones. Aquí es la que vamos a cerrar, elementos del proyecto en formato Excel, ¿de acuerdo? Podemos exportar el sistema de códigos, por ejemplo. Miramos aquí, tenemos diferentes opciones del sistema de códigos. Y a la hora de importar información en el sistema de códigos, importar sistema de códigos, exportar sistema de códigos, códigos, exportar, importar. A la hora de importar podemos encontrar el formato REFI-QDA que les comentaba para importar un sistema de códigos, ¿de acuerdo? Todas estas son las diferentes opciones que se ofrecen. Y a la hora de exportar nuestro sistema de códigos de MassQDA podemos encontrar el formato REFI. Pero también podríamos en inicio abrir proyecto. Debemos dar abrir proyecto. Si cambiamos a las opciones de todas las versiones de MassQDA, la última de todas podemos abrir un archivo guardado con otro programa como Atlas-C, NVivo, con el formato REFI QDA. Entonces ustedes van a poder importar ese proyecto a el programa, ¿de acuerdo? Esas serían las opciones que estábamos comentando en la primera parte del taller sobre opciones de intercambio entre programas. Bien, nos queda para finalizar la última opción, que exportábamos todo este proyecto, toda la información a un archivo de Excel. Tenemos aquí la opción exportar elementos del proyecto en formato Excel, ¿de acuerdo? Nos está generando toda la información del proyecto para personas que no conozcan MassQDA y quieran ver nuestro trabajo. Tenemos aquí pues un excelente, aquí tenemos el memo de proyecto, de documentos, el principal, donde estarían las preguntas de investigación. Nosotros tenemos también en este pequeño proyecto las preguntas. Aquí tenemos todos los componentes, 3 grupos de documentos, 43 documentos de texto, tantos PDF, imágenes, segmentos codificados, grupo de códigos, memos en el documento de código, variables de documento, etcétera. Ese es el resumen. Y luego pasamos al sistema de documentos, donde tenemos todos los documentos y su nombre, en un sistema similar
al que tenemos en el programa. Vean cómo se mueve de izquierda a derecha. El programa MassQDA se vincula con Mendeley o Zotero, sí. Tenemos aquí la posibilidad, vamos a mostrarlo. Y tenemos opciones para manejar imágenes y vídeos sin ningún problema, claro. Sí, sí. Vamos a verlo las dos opciones, María. Finalizo de mostrar la tabla de Excel, termino lo que es mi intervención y ya paso con las preguntas. Y las dos primeras serán las de María, ¿de acuerdo? Bueno, y la de Verónica que no ha contestado, que me he pasado. Poner peso en función de la evidencia científica también, claro. Eso, por supuesto, Verónica. Así que, María, estoy enseguida con prácticas de lo que me estás preguntando. Bien, aquí tenemos el sistema de documentos con la frecuencia de codificación, sistema de códigos, organizados también por códigos y subcódigos, con toda su frecuencia, todos los segmentos codificados, todos los detalles de los mismos, podemos ver el segmento, podemos ver toda la información ordenado por códigos, memos, resúmenes, vínculos, lista, toda la información, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una gran cantidad de información que podemos generar con este archivo de Excel, ¿de acuerdo? Esto lo encontrábamos en informes, en exportar, informes, exportar, elementos del proyecto en formato. Vamos a las preguntas ahora, vamos por orden. He visto la de Yaili y primero está la de María. Sí, lo estuvimos viendo esta semana pasada, puedes consultar los vídeos en YouTube. Tenemos en importar la opción datos bibliográficos. Entonces tenemos todas estas opciones, Citavi, No, Mendeley y Zotero. Importar las referencias bibliográficas junto al documento PDF, ¿de acuerdo? O bien en formato RIS de intercambio. Si yo abro, vamos a hacer la práctica rápido, abro mi Mendeley, que lo tendré por aquí. Lo tengo por aquí y vamos a ver. Tenemos aquí las referencias que quiero importar a MassQDA, las he seleccionado, me iría a archivo, exportar y las tendría que exportar en formato RIS. Esto hay que cambiarlo, las dejo en mi carpeta de almacén y ya voy a el programa MassQDA, importar datos bibliográficos desde Mendeley, selecciono el archivo, lo tengo aquí, formato RIS. Importaré la referencia, los archivos adjuntos en PDF, codificaré automáticamente las palabras clave, agregaré notas como memos, almacenaré archivos. He marcado todas las opciones y podemos ver cómo tengo las referencias de Mendeley y tengo el documento PDF, ¿de acuerdo? Pero están vinculados. Este es el documento original que se descargó, ¿de acuerdo? Si yo hago clic, me voy a la referencia. Podemos cambiar entre la referencia y el enlace al PDF, se va cambiando, es interactivo. Esto es un sí a la pregunta de María de si podemos, lo mismo para Zotero. Imágenes, vídeo, lo mismo, voy a mi carpeta de datos, vamos a datos gráficos y vídeo, vamos a importarlo a este proyecto. Este archivo es mayor que el tamaño que yo tengo, lo que comentamos al principio del taller, ¿de acuerdo? Ya existe en la carpeta, le digo que sí, ¿de acuerdo? Me pide si quiero también importarlo, lo mismo, porque es mayor de 1 mega, le digo que no lo meta en el proyecto, como ya lo tengo le digo que sí, y ya tengo las dos imágenes y el vídeo. El vídeo lo podemos abrir, visualizar y, por supuesto, codificar como queramos, ¿de acuerdo? No hace falta transcribirlo, se puede transcribir con el programa si queremos.
Tan sencillo como esto. Luego le pueden ver con colores, cómo me va cambiando. Si tengo esto seleccionado, pues puedo moverme. También puedo capturar instantáneas, ¿de acuerdo? Copiar la imagen del vídeo al portapapeles, pegarla en un informe. Y luego también puedo exportar, pues, los códigos que tengo, se exportarán pequeños vídeos, sacarlos del vídeo original. Aquí tenemos las opciones, exportar vídeo, exportar audio, carpeta para exportar, añadir como documentos nuevos estos pequeños vídeos. Hay muchas opciones de imágenes. Las imágenes lo mismo. Hoy en día es habitual, tenemos aquí las imágenes, con lo mismo, botón derecho. Queda codificado con el color que queremos y podemos todo, pues, modificar el tamaño, lo que nos interesa. Cambiamos aquí, seleccionamos solo la corbata, vamos codificando como queremos. Podemos codificar cualquier parte, cualquier información. Bien, vuelvo atrás. Preguntas de María ya contestadas. Me da las gracias. Gracias a ti por preguntar. Y Aileen me pregunta, ¿es posible codificar las variables de documento de un cuestionario cuantitativo? ¿Es posible codificar las variables? Esta pregunta no la entiendo, Aileen. Codificar las variables, tenemos las variables. A ver, Antoni, ¿me escucha? Perfectamente, Hola. alto y claro, adelante. Vale, le cuento. Tenemos un cuestionario con varios ítems. Digamos que de 19 ítems hay 3 que responden a un código, 4 que responden a otro código. Entonces, he intentado de cómo Se me corta, claro, se me ha entrecortado la comunicación, me he quitado la cámara para ver si se me ha entrecortado. He entendido que tienen una serie de ítems, unos ítems pertenecen a un código o a un tema determinado y otros ítems pertenecen a otro. Si me quiere repetir a partir de segundo se lo agradecería porque no se ha entrecortado y no le he oído. el enunciado no se corresponde se conecta por Wi-Fi con el código o por cable de red. Lo digo porque le oigo bastante mal, lo lamento. Lo lamento. Si me escribe la pregunta, mucho mejor. Sigo con las preguntas porque ya le digo que no lo tengo claro. Voy con la siguiente, es la de Verónica. ¿Se puede exportar a Mascudea las respuestas de un cuestionario que venga de otro sistema? Sí, Mascudea trabaja datos de encuesta. Cualquier formato lo podemos pasar a Excel, LimeSarvy, MonkeySarvy, Google Formularios, pero también se conecta con la API de SarvyMonkey. Los datos de encuesta en Excel se pueden exportar la mayoría de sistemas, SPS, cualquier otro, entonces sí que se puede importar. Vamos con la de Verónica. ¿En qué formato ha de estar el vídeo? Por ejemplo, si realizo una recogida de datos, co-creación con GoToMeeting, se puede trabajar con Mascudea. Los datos de vídeo, a la hora de importarlos, los tenemos aquí. Estos serían todos los formatos. GoToMeeting es el sistema que estamos utilizando para comunicarnos ahora. Cuando yo termine esta grabación, convertiré a MP4 el vídeo para mandarlo a Alemania a mis compañeras. Entonces, el formato directo de GoToMeeting no lo acepta nadie más que GoToMeeting. Entonces, la idea sería, pues, en GoToMeeting convertir a MP4, pero como pueden ver, la gama de formatos de vídeo es muy amplia. A ver, tengo María. Los datos de Web Collector incluyen a todas las páginas web. ¿Se puede incluir, por ejemplo, un foro online? Sí, se puede incluir WhatsApp si está en formato web. Se puede incluir un foro, pero no captura todas las páginas de un web. Tienes que ir página por página, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Tienes que cambiar de página, capturar.
Cambies de página y capturas, esa es la idea. No todas de golpe, solo la que estás delante. Y nada, me quedaba la pregunta de Yailin, que se me cortaba, lo lamento. Voy a abrir micrófonos otra vez, pero me sabe mal. Bueno, Anthony, ya estoy aquí. No Ah, sé muy qué pudo bien. haber pasado. Ustedes son capaces de conectarse a la videoconferencia con el móvil. Adelante, pues, con la pregunta. Bueno, le preguntaba que tengo un cuestionario de 19 ítems cuantitativos. Sí. Ahora, hay conjuntos de 3, 4 que responden a un código que ya está determinado con otros instrumentos cualitativos que quiero conectar a estos ítems cuantitativos. Mi pregunta es si hay alguna vía para codificar esos ítems, esas variables de documento del cuestionario. Lo que usted sí que puede convertir es un código en una variable. Esto sí que puede hacerlo, pero al revés no. No, Entonces, al revés no hay sí, vale. esa sería la idea. Al menos que yo lo conozca, no conozco. Usted convertir un código cualitativo en una variable cuyos valores sean la frecuencia de codificación, eso sí que es posible, ¿de acuerdo? Eso no habría problema. Tenemos aquí aspecto formal, es un número entero porque es la frecuencia de codificación y lo hemos convertido. Si cogemos el proyecto que ya estaba codificado, entramos en el menú variables, lista de variables. Aquí tiene sus variables. Usted quiere convertir esta variable en un código cualitativo, ¿cierto? No me refiero a eso, sino tengo varios ítems, por ejemplo, que responden a creo que usted había mencionado un código que se llama experto o algo así, ¿no? De cualidades del experto, digamos. Estos ítems responden a cualidades del experto. ¿Cómo yo puedo conectar esos ítems? Eso lo tiene que hacer. En su No se esfuerce. sistema Disculpe, de Yailin, no se esfuerce porque no la oigo. Se me corta y no la oigo. código que ya Se me corta la comunicación, Yailin. Pero a ver, yo lo que creo que lo que usted quiere hacer es funciones del tutor, contacto continuo, motivar, resolución. Esos son códigos, temas cualitativos, porque es un cuestionario con un diseño mixto convergente, por tanto la parte cualitativa coincide con estas variables que estamos viendo aquí. Aquí puede ver informar, dinamizar, orientar. Puede ver que los temas cualitativos se corresponden con las variables. Entonces yo tengo mis variables cuantitativas, como usted bien dice, y tengo mis códigos cualitativos. Pero yo esto lo hice desde el diseño. Entonces yo puedo comparar, orientar, informar. Por ejemplo, yo puedo comparar dentro de las funciones con la estadística de subcódigos. Tengo segmentos, funciones. Entonces yo puedo comparar la codificación cualitativa y yo luego puedo coger la estadística de las variables y puedo llevar, orientar, segmento, informar, dirigir, dinamizar. ¿De acuerdo? Vamos a decir que son estas. Entonces yo tengo mi resultado cuantitativo con la escala de Likert y mi resultado cualitativo. Yo no sé, yo le explico hasta donde yo llego. Yo no sé exactamente usted en su investigación cómo lo quiere hacer, pero en el diseño es donde convergen y luego también tenemos las opciones que puede probar de métodos mixtos. También puede probar las opciones de métodos mixtos en las que vamos a combinar diferentes temas cualitativos por grupos cuantitativos. Lo tenemos aquí. Temas cualitativos para grupos cuantitativos sería una opción que podría, o estadísticas para grupos cualitativos.
lo puede visualizar en la matriz de lado a lado de segmentos, pruebe con estas opciones para visualizarlo. Pero codificar la variable, en este caso que le estoy mostrando, yo sí que puedo comparar dentro de orientar las diferentes variables que tengo de las funciones. Resolución de consultas también está aquí, ¿de acuerdo? Por la relevancia, la frecuencia de codificación sería una forma de comparar ambas aproximaciones. Es por lo que estoy entendiendo, ya le pido disculpas, porque la comunicación es muy mala y la oigo entrecortada, entonces tampoco estoy teniendo ocasión de escucharla bien su explicación, que me pueda ampliar esta información para intentar ayudar. Lo lamento. Tengo otra pregunta de Verónica. ¿Más cuál tiene posibilidad de llevar a cabo pruebas no paramétricas? Vamos a ver las opciones que tenemos en MassQDA, en el módulo estadístico. Vamos a abrirlo con los documentos activados, ¿de acuerdo? Tenemos aquí diferentes posibilidades. Calcular una nueva variable, recodificar con variable distinta, recodificar en la misma variable. Y Aileen estudia también estas posibilidades, a ver si esto le puede ayudar. Tenemos simplemente estadísticas descriptivas, frecuencias y estadísticas descriptivas, ¿de acuerdo? Comparar grupos, tenemos tablas cruzadas y análisis de varianza de un factor. Y luego tenemos la correlación de Pearson y de Spearman. Y luego la escala, el alfa de Cronbach, para medir esas son las posibilidades exclusivamente que tiene a día de hoy. Sé que se está trabajando a futuro en otras opciones, pero de momento estas son las opciones. La correlación de Pearson y Spearman depende de si es de una orientación o de otra. Lo vamos a poder hacer, tablas cruzadas, análisis de varianza, pero de momento es exclusivamente las opciones que tiene el programa en el módulo STAT estadístico. ¿Alguna pregunta adicional? He abierto los micrófonos si alguien para mayor comodidad quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar y espero que el taller haya sido de su interés y lo dejamos, si les parece, esta semana en este punto y continuamos la semana que viene. Semana que viene es un taller avanzado. Trataremos el tema de las herramientas gráficas para explorar resultados. Y espero contar con todos ustedes, serán bienvenidos en este taller. Muchísimas gracias por la atención y espero que mis compañeros en breve les remitan la grabación y las diapositivas. Un fuerte saludo a todos y que vaya bien. ¿Conviene tener la versión de prueba para el próximo taller? No, en principio los talleres son de presentación del programa, de resolución de alguna duda, pero no es necesario seguir el taller con el programa. Yo voy presentando las herramientas, como el día de hoy. Si alguien lo tiene delante y quiere ir practicando al mismo ritmo que voy haciéndolo yo, pues no hay ningún problema, pero no es necesario tenerlo. Gonzalo, un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene.